Bueno, nos quedamos la semana pasada en esta foto en la que se veían dos hornos que decíamos que eran abovedados, y en ellas se ponían las tortas de pan, pues se pegaban en las paredes y hacían el pan y también cocinaban. ¿Y el vídeo? Sí, pero yo lo que quiero decir que ellos me... Te escuchamos, Magdalena, te escuchamos. ¿Me veis? Verte no, pero oírte te oímos. Espérate, a ver qué pasa. Aquí, iniciar vídeo, sí. Bueno, Magdalena, mientras se soluciona eso, te he muteado el micrófono y mientras seguimos, ¿no? Te mando la solicitud, Magdalena, de la cámara. Lo del micrófono ya la... Vale, te tendría que llegar un mensaje para aceptar la cámara. ¿Puedes seguir? Bueno, pues Sí. Bueno, seguimos. Entonces, también vimos esta foto que era una simulación que habían hecho los arqueólogos de cómo se ponían las paredes, las tortas de pan. Este es un horno que han podido recuperar de Tel Rehob, una ciudad que está al norte del río Jordán, del siglo X. Y bueno, pues ahí veis una más o menos completa, este horno doméstico. Bueno, aquí tenemos un poco de anécdota. Los huesos de aceituna, solamente deciros que estos son de Kiber Keyafa, y que esto está al oeste de Jerusalén, el asentamiento. Y curioso que son huesos de aceituna de hace 3000 años. Gracias al hallazgo de estos huesos de aceituna, pues se ha podido datar ese asentamiento del siglo X y siglo XI, porque está ahí en duda, unos pocos de años bailando la datación, y es del tiempo del rey David. El asentamiento en el que se descubre esta aceituna. Bueno, era simplemente, como estábamos viendo, de la alimentación, la comida que tenían, pues un poco conectar. Este es otro de los productos básicos que tenían, los dátiles. Curiosamente, estas fotos que pongo son unos dátiles que se han conseguido después de hallar huesos de dátiles en varios asentamientos en Israel, y son los huesos aquellos eran de más de 2000 años, eran del siglo II, siglo III, siglo IV antes de Cristo, y después de someterlo a un proceso con hormonas y en fin, unos procedimientos químicos, han podido hacer que germinara unos pocos, no todos, pero unos pocos de hueso, y han sacado palmeras, como veis aquí. Estos son unos frutos que después de 10 años, pues los primeros frutos que han conseguido de esas palmeras con origen de hace más de 2000 años. Bien, otro de la alimentación que había comentado era la miel. Hasta hace poco, pues se pensaba que cuando se hablaba de la miel, pues podía ser alimento la miel silvestre o esa miel conseguida, no propiamente miel, sino hirviendo higos
y dátiles, pues esa mezcla, pues conseguir ahí pues una cosa que fuera dulce, pero no propiamente miel, ¿no? Bueno, la sorpresa fue cuando en Tel Reop, en el asentamiento que he dicho, en la ciudad que he comentado, que está al norte del río Jordán, a la izquierda, pues encontraron una producción de apicultura y aquí vemos las colmenas. Estamos hablando del siglo X, siglo IX antes de Cristo. Y fue una sorpresa pues para el mundo de la arqueología, en que en ese tiempo ya hubiera una producción de este tipo. En esta foto del Museo de Israel, pues vemos restos de esa colmena, de esos panales. Lógicamente, pues fijaros, totalmente casi petrificado. Esto de aquí es una simulación, una reconstrucción de cómo eran, ¿no? los panales. Y lo que hay aquí son abejas. Abejas que, pues nada, en fin, le han hecho estudio también a las abejas. Curiosamente, son abejas de lo que es Antioquía, o decir Turquía. La zona en ese tiempo de los hititas que estaban en Turquía, ¿no? Digamos, ¿no? La Turquía actual. Con lo cual también se piensa que había, lógicamente, al ser de esa zona, las abejas, pues que habían intercambios comerciales. Realmente la ciudad de Tel Reop estaba en el valle de Jezreel y es una de las vías de comunicaciones con salida hacia Tiro, Sidón, en fin, todo un nudo de comunicación. Aquí vemos cómo se molían los cereales en una casa. Estamos hablando del ambiente doméstico, pues dentro de una de las estancias de las casas que habíamos visto, pues vemos aquí la piedra que está arqueada y con otra piedra pues se molía los cereales, el trigo, la cebada, Bueno, pasamos entonces a otro tema y al tema pues, el tejer en la ropa, digamos, ¿no? Y vemos agujas hechas de hueso. Aquí vemos el uso con el volante que lleva y donde la lana se cogía aquí, se le iba dando vuelta y se iba enrollando, se iba haciendo ese hilo fino, y después, pues, posteriormente se tejía, ¿no? Ya había el telar, normalmente, como era lógicamente, como es de madera, pues eso no se desintegra, ¿no? Este, lógicamente, es actual, el uso este. Lo que no es, lo que sí es que se ha encontrado es el volante de piedra. Lo mismo que los verticilos, estos, que era donde los hilos del telar
pues tiraban de ello para mantenerlo tenso los hilos, conforme iban tejiendo. Pues, ¿qué es lo que... ¿Con qué material tenían? Pues la lana y el lino era lo principal. Algunos dicen que tejían con pelos de cabra. Pero bueno, lo normal era la lana y el lino. Lo del pelo de camello, como eso es ya posterior, ¿eh? El camello estamos hablando aquí hasta el siglo VIII, siglo VIII, siglo VII, hasta ahí. De ahí para atrás, en Israel, el camello no había, ¿eh? Si había, era una cosa muy particular. Y, por supuesto, el caballo era cosa también muy especial para el ejército y ya está, ¿no? Lo que sí se usaba pues era el asno, ¿no? La ropa normal que tenían ellos era la túnica, que sí lo vemos, ¿no? Incluso mucho en películas y tal, ¿no? Una túnica de lino, pero no el lino, ese lino fino que nosotros vemos algunas veces, ¿no? Vemos las películas, ese hilo. No, era un lino bastorro, ¿eh? Y después, pues, el manto. Normalmente parece ser que por la imagen, alguna que otra imagen que se ha podido conseguir de bajo relieve, pues la túnica que llevaban los hombres parece ser que era un poquito más corta que el de las mujeres. Saco esta imagen porque algunos de vosotros la habéis visto. Incluso yo comenté que esta imagen, esto es del obelisco negro del rey asirio Salmanasar III. Y aquí vemos representado al rey, y unos dicen que este podía ser el rey Jehú, porque es que en la inscripción que hay debajo, que aquí no, hay otra como esta, una inscripción que hay aquí abajo, y esa indica de que el rey Jehú le está entregando pues riqueza, ¿no? Lo que tributo a Salmanasar III. Y se pensaba que era la imagen de este rey Jehú de Israel. Pero hay muchos especialistas, y yo creo que tienen razón, porque la imagen de arriba, veis que aquí, bueno, es de otro rey, precisamente de un reino que está al este del Imperio Asirio. Entonces esta gente simbolizaba mucho de un rey indicando de que desde un extremo del imperio hasta el otro extremo del imperio le venían a entregar tributo. Y veis que las figuras son casi idénticas o iguales. Por tanto, es un dibujo genérico, que podía ser imagen de un judío o cananeo o tal, pues es posible, pero es que son muy iguales. Bueno, simplemente por si lo veis o comentáis, mira, pues ocurre, vamos, que hay esta discusión a nivel de especialistas. Bueno, aquí tenemos una representación en el templo de Medinet Habu, en el que Ramsés III representa a prisioneros que habían sido vencidos en la batalla que hubo cuando le atacaron los pueblos del mar, que se llaman. Entre ellos estaban los filisteos. Bien, y los libios, y aquí vemos representado, este hombre primero es un libio.
Y este es un cananeo, ¿no? Se ve aquí con la barbilla típica y la expresión que en otras representaciones se ve que eran cananeos. Este, por el gorro que tenía, es un filisteo, porque ya digo, en otras representaciones que tienen ya incluso nombre y tal, pues aparecen que son filisteos. Pero ¿a dónde voy? Voy a esto, a las borlas que tienen en la ropa, ¿eh? En esa pequeña túnica que es más corta, lleva borlas. Y el filisteo también lleva borlas. Y si os acordáis, en Números 15:38 viene hablando de que las ropas de los israelitas tenían que llevar 4 borlas en las esquinas de la ropa. Lo que quiero decir con esto es que era la cultura en Oriente Próximo había esa costumbre, no en todas, pero que circulaba esa costumbre, ¿eh? De usar borlas en los extremos de la ropa. Bien. Pasamos ahora al tema de la escritura. La escritura, el pueblo de Israel, pues, asumió la escritura cananea de 22 signos y era prácticamente igual. Los especialistas no saben distinguirlo. Estamos hablando del siglo X, siglo XI, que aparece, por ejemplo, esta es una inscripción que se ha encontrado en Isbe Sartá. La veis aquí un poco, no se ve muy bien, son cinco líneas que representan un abecedario, o es un abecedario. Aquí está este abecedario, pues ya digo, ¿no? Tienen unos signos, no son las primeras inscripciones que se han encontrado en el territorio de Israel. Otra inscripción es esta de Kirber Jaffa, que no es un hebreo, pero ya digo, que son los inicios. Y aquí ya vamos, bueno, perdón, este es del siglo también X, como antes comenté, de Kirber Jaffa, y este se encontró en Jefer, que es el calendario agrícola, es un calendario agrícola, y ya lleva, este es del siglo IX, con lo cual ya va apareciendo ese hebreo, se ve ya algunas letras más identificables del hebreo. Hasta el siglo, digamos que hasta el siglo VIII, pues, o mejor dicho, a partir del siglo VIII es cuando empieza a divulgarse más la escritura y a utilizarse. No obstante, la escritura en ese periodo pues era usada sí, era usada a nivel estatal con especialistas. El pueblo pues prácticamente eso nadie sabía escribir. Ya después, a partir del siglo VIII-VII, empieza un poco a difundirse más entre la clase alta y se va conociendo muchas más inscripciones en las que hemos ido recuperando. Normalmente se ha utilizado como soporte para la escritura, pues, la cerámica, el papiro,
el pergamino. Claro, papiro y pergamino pues no nos ha llegado. El papiro pues se deshace, lógicamente, pero lógicamente se utilizaría en el ambiente estatal o gubernamental. Lo más barato, las ostracas. ¿Qué son las ostracas? Pues son trozos de cerámica, imagínate una olla o una vasija, pues cuando se rompe, pues esos trozos se utilizaban para hacer anotaciones y eso es lo que se ha ido recuperando en diferentes sitios y se escribía sobre ellas con tinta que normalmente era una mezcla, lo más básico era el carbón, una mezcla de carbón con aceite, ¿no? Bien. Seguimos. Una cosilla. Tenemos ahora mismo 9 minutos y algo de tregua, ¿vale? Luego ya reanudamos con el mismo enlace, como hacemos siempre. Vale. Aquí tenemos unos tracos, como veis, un trozo de cerámica con una inscripción. Es curioso, esto tiene como anécdota también. Esta se encontró en una fortaleza que se llama Assayao, que está a unos 16 kilómetros al sur de la actual Tel Aviv. En este traco, pues hay una petición por parte de un obrero, una súplica al gobernador el comandante de allí de esa fortaleza, porque le habían requisado el manto que él tenía. Fijaros qué curioso la forma de expresarse. Evidentemente ese obrero no sabía escribir, pero iría a alguien allí de la fortaleza que él le iría diciendo y el otro pues escribió, ¿no? El escriba que hubiera allí en la fortaleza es el que hizo la anotación esta para dárselo al comandante a fin de poder recuperar ese mando. Dice, oiga mi señor el gobernador la palabra de su siervo. Ahora pues, que mi señor el gobernador oiga las palabras de su siervo. Fijaros cómo el lenguaje hebreo, ya lo vemos en la Biblia, es redundante. Normalmente hace dos frases que una se parece a la otra, ¿no? Lo dice de manera muy similar. Eso es típico. Antes que los demás, cuando tu sirviente había terminado de cosechar y recogido como de costumbre, vino Osillau, hijo de Shobai, y tomó el manto de tu sirviente. Deja que se devuelva la ropa de tu sirviente y no lo despida. Bien. Me recuerda también a los textos del Éxodo 22, 25 y Deuteronomio, en el que se indica ahí de que no deje que llegue la noche y se le devuelva el manto a esa persona, aunque este no es indigente, es un trabajador, ¿no? Pero es que me ha recordado eso. De este ostracón, así en principio, con esto que he comentado, pues esto tiene muchos filos por donde sacar, o mejor dicho, muchas puntas donde sacar cosas. Por ejemplo, he dicho que esto está al lado de Tel Aviv y es un ostracón del siglo VII. Fijaros, bueno, ya esto es hebreo, esto es paleohebreo, que como le dicen los especialistas, y ya, digamos,
casi me imagino que podría Renato leerlo con un poquito con un poco de ampliación. Podía hacer ahí una lectura. Bien, estaba comentando. Mira, una de las cosas que se ve es que en esa fortaleza está ahí al lado de Tel Aviv. Y tú dices, pero es que en el siglo VII quien dominaba eran los asirios, ¿no? Pero por otro lado, la Biblia dice que Josías había ampliado el reino y incluso él se enfrentó, que por cierto allí murió, en Megido, al norte, con el faraón Necao. ¿Qué quiere decir? Que esta cerámica o esta inscripción está indicando que en ese tiempo Judá, porque Israel ya había desaparecido, en el siglo VII ya no existía Israel, existía el reino de Judá. El reino de Israel había desaparecido. Los asirios lo habían difuminado y lo habían deportado por diferentes puntos del imperio. Pero ahí en Tel Aviv, en esa parte, había una fortaleza ya judaíta ahí, con lo cual el reino de Judá se había ampliado tal como indica la escritura. Otra cosa que, por ejemplo, vemos, que esto sí quiero comentar a vosotros, es sobre los nombres de las personas. Fijaros que esta fortaleza se le ha llamado Hasayau, pero eso se lo han llamado los arqueólogos porque no sabían que el nombre de esa fortaleza, no han podido recuperar nada por donde poder ubicarla, su nombre, y le han dado el nombre donde aparece un grupo de ostracas y aparece varias veces el nombre de Hasayau. Y por eso le han llamado la fortaleza de Hasayau. Que no tiene nada que ver con el hombre este del manto que le habían quitado, que se llama Osiyau. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por dónde voy? Al elemento teofórico de los nombres de los nombres, vamos a decir, judíos e israelitas también, porque aunque esto es judío. El elemento teofórico de los nombres es el prefijo o el sufijo que se le ponía al nombre con esas palabras de referente a Yahvé. Por eso aparece Osayau o Asayau, los nombres. Terminan en Yau muchísimas veces. De hecho, he estado mirando en un especialista, una señora especialista que ha cogido todas las inscripciones que se han encontrado hasta ahora en el territorio en Israel y ha hecho comparaciones con lo que viene en la Biblia. Resulta que, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el 92% de los nombres de 92 nombres que aparecen en el libro de Jeremías, 63% de los nombres tienen elementos teofóricos. Es decir, con el Yau. Y en las inscripciones que hacen referencia a los nombres del libro de Jeremías, 367 inscripciones que se han encontrado, el 50% tienen elementos teofóricos de Yahvista. Con lo cual, se constata el Dios de Yahvé en Israel y Judá es totalmente, digamos, evidente. La evidencia arqueológica es tremenda, ¿vale? Pasamos a otro punto. Bueno, este es un poco más lúdico, un collar de cerámica hecho para que, bueno, pues ya estos normalmente se ponen en el pie, uno o en el pie o en el cuello, ¿no? Llevaban estos collares.
aquí tenemos brazaletes de bronce que se encontraron en Gabaón. Perdona, este era de Mizpa. Esto es un espejo de bronce de Tel Azor. Y claro, este es un bronce que ya se le ha ido después del siglo XI a.C., pues pulido, pues se podía ver la imagen de la persona. Eso con pues una paleta de cosméticos para que las señoras se pusieran guapas. Bien, pasamos a otro, otro tema. En las ciudades, ¿cómo estaban fortificadas? Pues mira, la ciudad... Vale. Bueno, estaba comentando... ¿Estoy en línea? ¿Estoy en el aire? Estás en el aire. Muy bien. Estaba comentando de cómo eran las fortificaciones de las ciudades. Aquí vemos la muralla que tenía la ciudad de Mizpa en el siglo X. Tiene 10 metros de altura y tiene 6 metros de espesor. Es impresionante. Bueno, las murallas eran generalmente del tipo de casa, se llama casamata, que eran dos murallas, eran murallas dobles, separados por un espacio que se podía utilizar. Ahora voy a pasar a la siguiente. Bueno, esta no quería yo que saliera. Aquí ha pasado algo. Perdonad un momento porque ha cambiado. Bueno, ha cambiado un poco el orden. Reordeno. Estos eran proyectiles de los que se han podido recuperar en las excavaciones. Aquí tenemos, como sabemos, ¿no?, una onda típica para disparar los proyectiles. Una punta de flecha de bronce. Esta está recuperada en Jerusalén del siglo VI. Posiblemente sea en el siglo VI del ataque de Babilonia. Bien, aquí esto es como vemos, una maqueta de una típica puerta defensiva. En este caso es de la ciudad de Megiddo. Vemos lo que es tenía una parte de entrada cuyo objetivo era que si el punto más débil de una ciudad fortificada es la puerta. Entonces, la forma de defenderla, pues tenía este dispositivo. Entraban en esta especie de plaza donde el atacante quedaba bajo el fuego de los proyectiles que le podían lanzar. Vemos aquí un poco lo que es el muro de casamata, que es doble. Vemos una maqueta, ahora lo vemos después en la realidad, pero no hace, ahora cuando veamos la cimentación, pero vemos cómo era la puerta de la ciudad, de la entrada. Vemos que tenían habitaciones en la parte superior de la puerta. ¿Vale? Esta es la puerta, una puerta monumental de la ciudad de Laquis,
Laqui, como comenté ya una vez, es la segunda ciudad más importante de Judá, después de Jerusalén, va Laqui en tamaño y en importancia. Esta es la rampa de acceso a la ciudad y la puerta tenía, vemos aquí que son 6, iba a decir, estancias, 6 estancias o cámaras. La puerta, digamos, vamos a decir de madera, estaría aquí, en estas partes, con lo cual, y aquí en estas cámaras estaba el cuerpo de guardia. Como esto era una ciudad muy grande, muy importante, estaba muy bien defendida. Eso es lo que hay aquí dentro. Eso aquí es donde están esos compartimentos. Una cosa vemos aquí detrás, normalmente detrás de la puerta, pues había una plaza, o incluso aquí delante también estaba esa plaza que hemos visto aquí. Esta puerta corresponde a la puerta de Azor. Veis aquí el muro de casamata doble, donde las casas que se apoyaban en el muro utilizaban este espacio en caso de peligro, de que pues rellenaban esto de tierra, ¿no? De todo lo que pillaban para hacerla, vamos a decir, macizo. Vemos aquí también una especie de placita, de plaza aquí, y lo mismo. Esta puerta monumental tiene 2 torres, que es parecido a estas 2 torres, ¿vale? Aunque esta es de otra ciudad, la maqueta es de Megiddo y esta es de Azor. Pero vemos las 2 torres y la estancia se llama puerta de 6 cámaras, o 6 en este caso. En otras ciudades más pequeñas, pues no tenía 6, tenía a lo mejor 4 o 2. Bien, estas cámaras se usaban, como he dicho, para estar el cuerpo de guardia, y también aquí vemos una de ellas, esta es de Berseba, de la ciudad de Berseba. Pues vemos que tiene un asiento alrededor, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Pues si nos vamos a Deuteronomio 21, 19, a lo mejor nos situamos en esos textos un poquito mejor. Dice, si un hijo obstinado, bueno, y tal, dice más, dice, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Eso en Deuteronomio 21, 19. Se hacía los juicios, se hacían aquí es donde se reunían los ancianos de la ciudad. También si vemos en 2 de Samuel 18, 23 y 33, ahí leemos que cuando David se refugió en la ciudad de Mahanaim, que está al este del Jordán, es decir, lo que hoy es Jordania, pues cuando se rebeló Absalón, su hijo, y iba a atacarle, salió la tropa que estaba en Mahanaim para enfrentarse contra Absalón. David, mientras tanto, en el versículo 24 dice, David estaba entre las 2 puertas. Y ahora aquí entendemos, Mahanaim tiene
en vez de 6, tiene 4 cámaras. Entre las dos puertas, fijaros cómo estas son, aquí es donde estarían las puertas de madera de la ciudad. Y él estaba entre las dos puertas. Nos hacemos una idea ahí. Y en el versículo 33 dice, y subió al cuarto de encima de la puerta, al cuarto que estaba encima de la puerta. Y aquí es donde os hago esta, para que veáis en la maqueta esas habitaciones, esas dependencias encima de la puerta. Bueno, nos situamos un poco en el texto. También hay otro texto, por ejemplo, Segunda de Crónicas 32:6. Ezequías reunió a los jefes militares en la plaza frente a la puerta de la ciudad. ¿Vale? Aquí tenemos una plaza, aunque también estaba en el interior. ¿Vale? Una plaza, y aquí normalmente había esa plaza. Bueno, bien, eso un poco para tener una idea, hacernos una idea de esto. Ahora vamos a ir viendo algunas cositas así. ¿Esto qué es lo que es? Esto es un shekel. Se encontró en Arad, al sur de, cerca ya del Nilo. El shekel tenía este símbolo indicaba que había pasado por la autoridad competente de evaluación. ¿Eh? Y esta marca es que es de un shekel. Esto está datado en el siglo VII. 11 gramos y medio. 11 gramos y medio. Este sí tiene la marca de autenticidad y corresponde a 2 shekels. ¿Vale? Este se encontró en Jerusalén. ¿Y cuánto pesa? Pues el doble, 23 gramos exactamente. ¿Vale? Bueno, pues las medidas. Vemos el tamaño del de 2 shekels. ¿Vale? Así pues, podemos hacer una idea. Bueno, pasamos ahora a otro tema. Así es, habíamos visto de que uno de los elementos más lógicos, que como era una, digamos, alimentación o la producción agrícola era mediterránea, pues tenemos la producción de aceite. Y aquí vamos a ver un poco cómo ellos producían el aceite. Esta piedra se utilizaba para triturar las aceitunas. En este ejemplo, ¿no? O en esta foto nos sirve de ejemplo de cómo trituraba las aceitunas. Este se ha encontrado en Tel Dan. Bueno, una vez que la aceituna se había prensado, pues está esa, digamos, esa masa con esterilla se iba a poner en una piedra de este tipo, donde el aceite presionado iba a caer por esta hendidura y salía hacia un depósito. Tenemos aquí ¿no? Con esta imagen nos hacemos una idea. Esta era la piedra que hemos visto y la prensaban esa masa de aceituna que ya se había triturado y con pesas, ¿vale? Se obtenía el aceite. Aquí tenemos otra imagen, esta del prensado.
caía en el depósito que hay aquí debajo. Y esto es una simulación que han hecho con lo que se ha con las piedras estas que se han podido recuperar, las pesas estas. Y aquí es donde estarían las esterillas de esparto con esa masa de aceituna triturada a la cual se le iba a presionar para que saliera el aceite, y cayera al depósito. Bueno, una hoja de sierra que se ha podido recuperar del siglo IX en la Baja Galilea. Esto es más lúdico, ¿no? Este es un juguetito en forma de nutria que se encontró en Beit Shemesh del siglo XI a.C. Bueno, estamos llegando ya al final de la exposición. Lo que es el tema de los entierros. Cerca de, al norte de lo que es la antigua ciudad de Jerusalén, saliendo por la puerta de Damasco, se va a donde está la tumba del jardín, que se le conoce, porque es la tumba donde los protestantes dicen que allí donde está enterrado Jesús, donde se enterró, mejor dicho, Jesús. Y justo al lado se encuentra esta tumba, que es un complejo de tumbas que data del siglo VII, otros dicen hasta el VIII, y que incluso hay algunos que dicen que estas son las tumbas reales de los reyes de Judá, porque he entrado a estas dependencias y alrededor hay muchos, vamos a decir, pequeñas habitaciones, donde, ahora lo vemos en otra forma, donde se alojaban los cuerpos. Esto he dicho que está justo tocando con donde está la tumba del jardín, que es donde está la escuela bíblica francesa, en la escuela de arqueología bíblica francesa. Está en el mismo recinto, justo debajo tocando con la iglesia que se le llaman de San Esteban. Este es uno de estos, vamos a decir, compartimentos. Veis que tenía dos bancos, tiene dos bancos para alojar el cuerpo, ¿no? Y una vez que pasa un tiempo, esos huesos se arrojaban aquí. Voy a aumentarlo, porque esos son restos de huesos. Estos son restos de huesos. La forma de enterramiento, vemos que después en el periodo de Jesús cambió y los huesos se echaban en un osario. Se echaban en un osario que era pues una caja hecha de piedra. Pero en este tiempo pues se utilizaba aquí así para... Estamos hablando del siglo VII, 6 antes de Cristo. ¿Vale? Porque ahora voy a entrar ya en lo último, y es las características, para terminar, las características que se puede un poco ver a esta sociedad israelita de los primeros siglos, del 1200 hasta el siglo VIII.
Y entre ellos era que el enterramiento aquí anterior a este tipo, pues eran realizadas de una forma muy sencilla. No era como esto. Es decir, del siglo VIII para atrás no se utilizaba pues ni cueva, ni se utilizaba cuevas excavadas artificiales, ni cuevas naturales ni cuevas artificiales excavadas en la roca, sino que se hacía de forma muy sencilla las inhumaciones en el exterior de los asentamientos, lógicamente fuera del asentamiento, en campo abierto. Se hacía de hecho, es que prácticamente no se ha encontrado pues nada, no se ha encontrado ajuares funerarios, no se ha encontrado, vamos a decir, monumentos, nada. Es una rareza de los israelitas, porque los pueblos que habían colindantes a ellos, pues cavaban sus tumbas y, en fin, tenían un ritual y todo eso de una forma con muy, vamos a decir, con una cierta importancia, dándole, bueno, no que no le dieran los israelitas importancia, sino que no hay testimonio de monumentos, ¿no?, sobre el tema este. Ya digo, solo a partir del siglo VII es cuando se utilizan estas cuevas como estas como la que hemos visto en Jerusalén. Otra característica muy concreta que tenían los israelitas y que hemos visto era la cerámica, que era muy tosca y sin dibujo. Cuando los pueblos vecinos tenían la cerámica, pues que la ornamentaban y eran más evolucionadas, y vimos la cerámica filistea que tenía dibujos, tenía colores, tenía pájaros, pues aquí nada. Es más, es que ellos no querían ni tampoco utilizaron la cerámica importada. La cerámica de Creta era una cerámica que, hombre, la gente que eran más pudientes, pues la tenían como una joya, porque eran una cerámica muy fina. La cerámica de Creta, nos acordamos, ¿no? Típico ese del toro ese así, con una fisonomía especial, ¿no? Con una característica muy bonita, pues no la compraban, no la usaban. Cuando los pueblos alrededor, pues sí, la adquirían en el comercio de intercambio. Otra característica que hemos visto es cómo la tipología de las casas eran todas prácticamente iguales. Las casas eran, pues, esas de pilares o de 4 estancias, y eran todos muy cortados, todo por el mismo patrón, prácticamente. Y otra característica de la sociedad de Israel, de la antigua sociedad israelita, es que los reyes no realizaron inscripciones. A día de hoy, después de estar prácticamente, pues yo qué sé, ya llevamos 200 años excavando aquella zona. Palestina lleva 200 años que se va excavando. Pues no se ha encontrado ninguna estela de piedra, porque hemos visto las estelas del rey Moab, del rey de Mesa de Moab, por ejemplo, y de otros reyes, reyes fenicios, reyes fenicios, reyes de Sirio, pero
y por supuesto asirio o babilonio, ¿para qué vamos a hablar? Pero de los reyes de Israel no ha habido ninguna estela. ¿Por qué ellos no querían, vamos a decir, no sé cómo de lucirse? ¿Por qué ellos no se lucían con logros que hubieran alcanzado y no la usaron tanto en el reino del norte como en el reino del sur? ¿Eh? Son unas características que ha llevado a algunos especialistas a indicar que la sociedad israelita tenía la antigua sociedad israelita tenía una ideología que le llaman de simplicidad e igualitarismo. Algunos, como el arqueólogo William Dever, apunta a una especie, según él, de democracia primitiva, según él dice de la evidencia arqueológica, pero ojo, distinguiendo entre lo que es un sistema jerárquico y lo que es una ideología igualitaria, que es lo que se percibe por la forma de comportamiento social que, en atención a estos puntos que he tratado. Bueno, pues hasta aquí mi exposición y lo que entramos a comentar cosas. Ok, pues voy activando los audios y quien quiera... Vale. Pues yo creo que ya tenéis todos el audio abierto. Sí, todos podéis hablar. Vale. Pues yo tengo 3, 4 cosillas. Venga, Primero una pregunta, Paco. dime. Agradeciéndote como siempre estas imágenes que me aportan muchos datos, ¿verdad? Que uno se imagina, pero otra cosa es verlo. Y te da un poco más pie para entrar en el texto y verlo de forma más concreta, ¿no? Entonces, pero un detalle que me quedé con la duda, y era esa escena donde tú ves un rey asirio y otras figuras de autoridad, hay toda una fila de ellos, y en medio tenemos una figura como arrodillada o casi postrada, ¿verdad? Con el rostro hacia el suelo. Sí, esa. Sí. Y esa figura de abajo, que parece que yo no sé, visto desde aquí, me da la impresión de ser un personaje que le rinde homenaje de forma muy humilde. Efectivamente. ¿Verdad? Pero no sé, pero si yo te entendí bien, no se sabe exactamente quién es. Sí, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Es que no se ve aquí la inscripción. Uy, hay aquí una inscripción igual que aquí, ¿vale? Sí. Igual que aquí hay una inscripción Cuneiforme, ¿no? Sí, cuneiforme, asiria, en la que indica que Jehú, el rey Jehú de Israel, le entrega tributo al rey Salmanasar III. Sí. ¿Vale? Así que se trata del rey Jehú. Sí, el personaje... no, pero eso es, se trata, la imagen representa al rey Jehú, pero no quiere decir, es lo que hablaba, de que no quiere decir que sea la imagen del rey Jehú. Salmanasar III, mira, la expresión de Salmanasar III es igual en todas las representaciones que se hace en el arte asirio de este rey, que él mismo se hace. Quiere decir que el artista que hace esto, pues le hace una imagen más o menos de cómo él era, de cómo era su ropa y cómo él... Pero en cambio, en el tema del rey que hace aquí están ahí la palabra postrado casi, ¿no?
¿Eh? Casi postrado. Sí, en el que está postrado, no me salía la palabra, en el que está, que está postrado, no es, unos dicen que es la imagen del rey Jehú, pero otros especialistas, y concretamente en mi opinión, porque esto ya es interpretación del bajorrelieve, si tú ves que los dos son iguales con el de la imagen de arriba, y aquí está hablando de la entrega de tributos de este rey que corresponde a un reino precisamente en el lado opuesto del imperio asirio, en el este. Este es un rey cuyo reino está en el este del imperio asirio. Y este es el rey que está en el oeste del imperio asirio. Con lo cual está indicando, y otro detalle que no he comentado, voy a ampliar otra vez. Fíjate aquí este símbolo, cómo cambia de posición. Bueno, pues el especialista está indicando que uno está en el este y otro está en el oeste. Dicen, ¿vale? Claro que sí. Por eso la imagen yo creo que no es el rey Jehú. Representa al rey Jehú. Ya. Vale, o sea, ya lo entiendo mucho mejor porque se ven en varios casos, ¿verdad? Este rey que, ¿cómo se llama? Vasallo del otro, y por eso adopta esa actitud, esa postura de humildad frente al otro, ¿verdad? Rindiéndole tributo y no sé qué. Ya me queda mucho más claro. Lo otro que quería comentar un pelín era lo del antiguo alfabeto hebreo, ¿verdad? Que el paleo hebreo, que tenías que nos mostrabas varios ejemplos, sí, esas inscripciones. Y a mí me parece, pues simplemente añadiría un par de cosillas que me han parecido a mí curiosas. Efectivamente existe ese antiguo alfabeto paleo-hebreo que se ha descifrado y se puede leer perfectamente por los especialistas, ¿no? O sea, que ya está bien estudiado. Y lo que nosotros no pensamos o lo que nos olvidamos muchas veces cuando hoy hablamos del hebreo, ¿verdad? Con ese alfabeto tan característico, ¿verdad? Con las letras, vienen del arameo. O sea que es mucha razón al decir que los hebreos, entrando en Canaán, adoptaron su alfabeto. Eso fue lo que pasó. O sea, no llevaban una escritura propia a la hora de entrar en Canaán, sino que adoptaron la escritura que ya existía ahí. Y luego, con el paso de la historia, la Biblia que hoy conocemos, escrita en hebreo, un momentito, que hoy conocemos, ¿verdad? Es escrita en hebreo, no sé si se alcanza a ver algo, pero este alfabeto es del arameo, que se adoptó muy posteriormente. Así que el hebreo de hoy comparte su alfabeto con el arameo. Pero es muy interesante ver lo que tú nos has mostrado, porque ese es el paleo hebreo, la forma antigua, las letras, ¿no? Y no son idénticas al alfabeto arameo, hay que estudiarlo por leerlo bien. Así que yo apenas yo veo alguna cosita que me parece que la entiendo, pero otras cosas nada. Es digamos un alfabeto antiguo propio. Y después nos mostraste ese pedazo de cerámica donde había una inscripción que parecía muy curiosa. Sí, esa. Y la leíste y nos has mencionado esa frase también, que él repite la frase de introductoria, ¿verdad? Sí. Que yo soy el siervo tal y me dirijo a fulano de tal, ¿verdad? Y yo no sé, yo lo interpreto como la repetición, como una expresión de humildad. Tú no vas directamente al grano frente a un gran señor, sino que expresas mucha humildad incluso y repites la frase. Ese ¿cómo se llama? O sea, vas entrando un poco despacio al tema, ¿verdad? O sea, hay que envolverlo en florilegio y en un lenguaje así un poco elaborado, ¿no? Y lo último simplemente es un comentario un poco aparte, pero me has despertado la memoria de varias cosas que he leído, ¿no?
sobre culturas anteriores a estas, ¿no? Me estoy acordando de los antiguos sumerios, que son anteriores a los babilonios, incluso es la cultura más antigua de toda esa parte del mundo, ¿verdad? Los sumerios escribían también en barro, pero en barro mojado, porque se prestaba muy bien a eso, y en el cuneiforme, usaban el alfabeto cuneiforme, que se ha descifrado, se puede leer perfectamente sus documentos. Y me estoy acordando ahora mismo en la cultura que le sigue a los sumerios, la de Babilonia, Mesopotamia, el antiguo rey Hammurabi, que dejó una estela muy bien elaborada, ¿verdad? Donde consta sus leyes de Hammurabi, ¿verdad? No, tú no los aportas, simplemente te lo aporto como una nota a pie de página, pero ahí hablan de cómo en Babilonia usaban también el barro, ¿verdad? Las planchas o tablas de barro a la hora de hacer un documento de este tipo. Mandaban al escriba decir que por favor ejecútame una tabla con este texto. Entonces el escriba lo sellaba y a partir de ahí era documento. O sea, los documentos en Babilonia se escribían sobre barro, digamos tipo cerámica. Así que era una cuestión muy, muy difundida, y creo haberte entendido bien, porque tú dices que eso es la forma más antigua y luego después se añadió la escritura sobre el pergamino. Y Sí, luego bueno, es sobre el que papiro, ¿no? lo que se encuentra, estamos hablando de lo que se encuentra en Israel, ellos utilizaban el papiro, principalmente el papiro. De hecho, hay innumerables sellos que yo ya he puesto antes en las curiosidades, he puesto algunos sellos de cerámica en las cuales el rollo de papiro le ponían la cuerdecita y le ponían ese sello de arcilla y le daba con el tampón, digamos, que llevaba la persona de autoridad que fuera. Y eso sí, se ha claro. encontrado, esos sellos de arcilla con la impresión de la persona, se ha encontrado muchísimo. Ahí, cuando digo... Perdóname, que queda un minuto y medio. Vale. Y aparte, yo creo que estas sesiones las tendríamos que programar de manera que otro fuera el que las programase, porque yo a esta hora yo me tendría que ir. Sí. Entonces, si la abre otro, mejor, así podéis estar más tiempo, porque yo hace ya más de 20 minutos que tendría que estar con los niños. Para mí, este espacio de tiempo es perfecto. Obligaciones de papá. Obligaciones de papá, Pues sí. ya está. Bien. Pues nada, si hay alguna cosilla más, si no, nada, ya no seguimos. La próxima ya eres tú, Renato, ¿no? Retomas tú. Después hablamos, Paco. Sí. Vale. Muy bien. Bien, mejor despedirnos y cualquier cosa por el WhatsApp, porque falta menos de un minuto que esto se corte. Por eso te lo digo. Paco, lo de las esteras de aceite, eso ha seguido durante siglos. Sí, eso es. Estamos en la cultura mediterránea, que eso es ancestral. Sí. Yo recuerdo de pequeña un molino que había en el campo y todavía funcionaba así, ¿eh? Claro. Así es. Sí. Qué simpático. Bueno, vamos a decir buenas noches porque la última vez nos dejaron con la palabra en la boca. Sí, eso mismo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Que descanséis.